Hola a todos, ¿cómo les va? Nuevamente acá, un nuevo webinar, un gran evento que tenemos esta noche de Drive Mentorship Farm University. Por una cuestión de problemas técnicos nada más, esta primera parte está regrabada y el resto del contenido del webinar fue lo que vimos en vivo, en un evento realmente muy importante para nosotros, porque ni más ni menos tuvimos la oportunidad de presentar el Tier Check en Argentina, esta plataforma de diagnóstico inteligente que nos permite hacer un abordaje completo de nuestros pacientes y nos permite justamente hacer un diagnóstico optimizado y personalizado de cada uno de nuestros pacientes. Me acompañan grandes oradores y amigos como Liliana Obrega y Leonardo Ferlini, que ya lo vamos a presentar formalmente. Durante el transcurso del webinar vamos a pedir que la gran mayoría, que todos de los presentes participen en este cuestionario, porque la verdad los resultados que descubrimos al final del mismo son más que interesantes. Y por supuesto, quiero agradecer nuevamente a SW por la confianza en Ophthalmic University, a Scowich, a Matías, a Miguel, a todo el equipo por el apoyo que siempre nos dan, y por supuesto a nuestra clínica, Clínica Córdoba Cerro, que es de donde estamos transmitiendo este webinar el día de hoy. Para todos aquellos que estén interesados en este equipo, la compañía ofrece durante todo el mes de junio, ha extendido esa fecha, así que durante todo el mes de junio un beneficio del 10% en la compra del equipo. Cualquier cosa se comunican con Ophthalmic University o con la gente de Scowich, que ellos son los que lo manejan acá. Bueno, es un honor tener por primera vez a nuestra querida Liliana Nobrega de Brasil. Ella es una de las pioneras en ojo seco en Brasil y en el uso del Tier Check, es una de las que más experiencia tiene allá en la ciudad de Victoria. Es directora actualmente del Ophthalmo Center. Ella fue profesora de la Universidad Federal del Estado de Espíritu Santo, vicepresidente de la sociedad de su estado. Es además una especialista en cirugía refractiva, cirugía de catarata y cirugía plástica ocular, y acaba de lanzar el Dry Eye Center en Brasil con muchísimo éxito. Nos va a traer parte de su experiencia y creo que es muy, pero muy valiosa. Y desde Argentina también un gran amigo y parte de Ophthalmic University Trade Mentors, el querido Ferlini. Leonardo Ferlini está como director del Dry Spa Buenos Aires, forma parte del equipo de Marcelo Starsovsky y Asociados, un especialista de alto nivel, como siempre decimos en el segmento anterior, parte de Faco Extrema y, bueno, y amigo de la casa. Así que es la mejor presentación que nos gusta dar Leo, así que va a estar contándonos un poco de sus primeras experiencias con Tier Check en Argentina. Yo voy a comenzar con una pequeña introducción donde quiero contarles o preguntarles hacia dónde va la enfermedad de ojo seco en el futuro. Me gustaría que empecemos a hacer ese trabajo y quiero contarles algo. Este cuadro es muy importante porque vemos que cada vez tenemos más cirugías refractivas, más cirugías de cataratas que son cada vez más premium, con pacientes cada vez más exigentes. Al mismo tiempo, tenemos más trabajadores de computadora y de oficina. Hay mucha gente que después de la pandemia ha pasado al home office y son horas y horas al frente de la computadora. Los niños, como van a ver en un paper que les traigo más adelante, cada vez pasan más tiempo con los smartphones y desde menor edad. Y hay un mundo que muchos de nosotros hasta hace poco era desconocido, que es el mundo de los gamers, que realmente les va a sorprender cuando les muestren unas estadísticas. Todo esto hace que cada vez haya más problemas de superficie ocular, más problemas de síndrome de ojo seco, enfermedad de ojo seco, y más prevalencia del Computer Visual Syndrome, lo que lleva a dos puntos muy importantes que tenemos que saber, que es la pérdida de productividad y la pérdida de la calidad de vida de nuestros pacientes. Este trabajo publicado en 2023, muy nuevo, fíjense, juntó a un grupo de niños donde durante una hora se los filmó con esa especie de gafas, se les filmaba el uso del celular, la pantalla, y se les filmaba también el nivel de los ojos para calcular el nivel de parpadeo. Y se vio que solo después de una hora de uso, los niños redujeron su frecuencia de parpadeo de 20 aproximadamente parpadeos por minuto a 7 a 8 parpadeos, y ya comenzaron con síntomas, ¿sí?, de ojo seco con tan solo una hora de uso. Imagínense cuando estos niños usan durante 4 o 5 horas las tablets o los celulares, el daño que pueden provocar. Les hablaba de los gamers, y este número, que créanme, lo revisé y lo chequeé muchísimas veces, les sorprende. Habla de que aproximadamente
se puede llegar hoy a hablar de 3.09 billones de jugadores, de gamers activos en el mundo. Estamos hablando de casi la mitad de la población mundial, lo cual es realmente asombroso. Y estos son chicos, tanto gamers como youtubers, que pasan mucho tiempo frente a las pantallas, horas y horas generando material, trabajando sobre las pantallas, y eso genera, como sabemos, mucha alteración de la superficie ocular. Este trabajo nos muestra la prevalencia del síndrome de la computadora, del Computer Visual Syndrome. Fíjense que salvo Italia y Japón, los números son muy dispares, porque la forma de valorarlo es distinta, pero por lo general coinciden todos por arriba del 50%, hay países como España con el 69%, bueno, China con el 58%, Pakistán con el 97%. Es muy prevalente este nuevo síndrome que estamos viendo en muchos de nuestros pacientes, y en donde el principal síntoma es el dolor de cabeza, pero el segundo síntoma más importante es el ojo seco. Y después esto, que también es muy importante, ¿sí? A partir del 2050, la población geriátrica global, pacientes mayores de 65 años, va a ser de 1.5 billones, se va a duplicar con respecto a la actual. Y esto nos lleva a pensar que, como les mostré, hay 4 generaciones: niños que usan los smartphones, a jóvenes que son gamers o youtubers, trabajadores de la computadora o adultos con síndrome del Computer Visual Syndrome, y adultos de más de 65 años que por la edad empiezan a sufrir síntomas. Entonces, estamos viendo una patología que afecta a 4 generaciones, que no es común. Entonces, la cantidad de pacientes que estamos o que vamos a tener en el futuro va a ser realmente impresionante. Entonces, esto nos lleva a colación la segunda pregunta, que es saber si estamos preparados para diagnosticar y tratar también de forma correcta y optimizada la enfermedad de ojo seco. Bueno, ahora sí, después de esta compartida fallida que se dio, pero bueno, pudimos compartir información. Liliana, ¿qué opinas, antes de empezar con tu presentación, con este volumen de pacientes o potenciales pacientes en un futuro? Andreas, pienso que todos estos números son reales, ¿sí? En mi oficina los números de pacientes con la patología de ojo seco son muy grandes, muy grandes. Yo vivo en una ciudad que no es grande como São Paulo, por ejemplo. São Paulo es una megalópoli con mucha polución ambiental, todas las personas están enfrente de las computadoras. Yo vivo en una ciudad pequeña que tiene 300.000 habitantes, con una área metropolitana de 1.300.000 habitantes. Entonces, no es una gran capital. En mi oficina todos los días veo pacientes, examino pacientes con ojos secos. Cuando empecé a trabajar con ojo seco, Andrés, en 2007, cuando el primer JUICE Dry Eye Workshop ha sido publicado, yo vi a pacientes que eran principalmente mujeres después de los 40 años, mujeres en la menopausa y también pacientes con patologías autoinmunes como la síndrome de Sjögren. Esta era mi mezcla de pacientes en mi oficina todo el día, pero con lo uso de las computadoras, especialmente con la transformación digital que estamos viviendo, especialmente después de la pandemia de COVID-19, estamos en la frente de las computadoras todo el día. Como hay de hecho, estamos 16 horas al día enfrente, sin parpadear. Entonces, todos están con ojo seco. Ahora no es solamente las mujeres, pero también los hombres y también los niños y los ancianos. Entonces, todos estamos con ojo seco en un aumento muy significativo de casos nuevos y también a la prevalencia de ojo seco, no solo en Brasil, pero en el mundo. Y eso es un tema no menor, que cada vez vemos más niños quejándose de los síntomas, ¿no? Sí. Por el exceso de la pantalla, la falta de parpadeo y demás. O sea que, como les mostraba,
en la Sí. diapositiva. Hoy abarca esto a las 4 generaciones que tenemos. Es un problema mayúsculo que vamos a tener en el futuro. Y bueno, un poco la pregunta que Liliana y Leo queremos responder es si estamos preparados nosotros como médicos para responder esa demanda que vamos a tener en cuanto a diagnóstico y a tratamiento. Liliana, te doy la palabra a vos, que tenés una presentación espectacular. Voy Y a seguimos con Leo, con el compartilhar. Twitter, que realmente está muy, insisto, muy interesante las respuestas que nos han dado. ¿Están viendo? Sí, 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 perfecto. sí, ok. Pues, Andreas, gracias de nuevo por su invitación. Es un placer para mí participar de un webinar con Ophthalmo University. Esta es una charla que he presentado año pasado en el Congreso Europeo de Catarata y Refractiva en Milán. Y es una charla muy interesante porque empecé hablando de algunos trabajos científicos de Brasil que muestran la prevalencia de ojo seco. Este primer trabajo muestra la prevalencia en todas las 5 regiones geopolíticas de Brasil. Entonces, este trabajo ha sido hecho en la Universidad de Campinas, en la provincia de São Paulo. Ellos encontraron 12,8% de la población general con ojo seco. Un segundo trabajo está en la ciudad de São Paulo, no en la provincia de São Paulo, pero en la capital, en la ciudad de São Paulo, que es una megalópoli con más de 12 millones de personas. Ellos encontraron una prevalencia de 24,4% de pacientes con ojos secos en São Paulo. Un otro trabajo también de Unifesp, Universidad Federal de São Paulo, que han estudiado la prevalencia de ojos secos en la población más joven. Entonces también encontraron una prevalencia entre 23 y 24%. O sea, 1 en cada 4 jóvenes en el ambiente universitario están con ojos secos. Y hay algunos factores de riesgo asociados a esta población más joven. Estos factores son sexo femenino, el uso de lentillas de contacto, uso de las computadoras por más de 6 horas al día y también menos de 6 horas de sueño por noche. Entonces, todo que nosotros, nuestros jóvenes, ellos están con estos hábitos todos los días. Entonces, todos están con ojos secos. Le Tifos Deuce 2, que está publicado en 2017, revisó la definición de ojo seco como una doença multifactorial de la superficie ocular, caracterizada por la pérdida de la homeostasis de la película lacrimal y acompañada de síntomas oculares con instabilidad de la película lacrimal e hiperosmolaridad, inflamación de la superficie ocular con daños y anormalidades neurosensoriales. Esta es la nueva definición de ojo seco estudiada por Tifos Deuce 2. Tifos es Tearfield Ocular Surface Society, que es la sociedad que más estudia ojo seco en el mundo. Entonces empezamos con una característica de los ojos secos que están inflamados, tienen mucha inflamación. Nosotros caracterizamos esto como un ciclo vicioso de ojo seco, que empieza con la evaporación de la lágrima o con la disminución de flujo
acuoso de la lágrima. Las dos situaciones, Andreas, llevan a un aumento de la osmolaridad del filme lacrimal, de la película lacrimal. Esta hiperosmolaridad desencadea una serie de mediadores proinflamatorios en la superficie ocular, con la pérdida de microfilosidades y glicocálex y de células caliciformes, daño en las células de la superficie ocular, instabilidad de la película lacrimal y después de nuevo este ciclo vicioso de ojo seco, que es muy difícil de cerrar y de tratar. Tenemos que siempre intentar restaurar esta homeostasis de la superficie ocular. Nosotros no hablamos más de la película lacrimal isoladamente, hablamos siempre de una unidad funcional lacrimal que engloba tanto la película lacrimal con todas las camadas lipídica, acuosa y mucina, pero también las glándulas de meibomios, las glándulas, la glándula lacrimal principal, también las células caliciformes de la conjuntiva. Esta unidad lacrimal está también inervada con nervios motores y sensoriales que van a estimular la producción de la parte acuosa de la lágrima y también estimular la parte motora para que haga el pestañejo y sí también la liberación de la secreción de las glándulas de meibomios. Entonces, no hablamos más de película lacrimal isoladamente, pero sí de una unidad lacrimal funcional, que es muy compleja. Entonces, tenemos las camadas que aprendemos en la escuela de oftalmología, como sea un sándwich de camada acuosa, camada lipídica externamente, camada de mucina que se confunde con la parte acuosa, y la pérdida de esta camada lipídica se continúa con una evaporación de la película lacrimal y con daños de las células de la superficie ocular. Nosotros sabemos que la mayor causa de ojo seco es la disfunción de las glándulas de meibomios. Esta diapositiva nos muestra un poquito cómo que comienza y cómo se desarrolla la disfunción de la glándula de meibomios. Entonces tenemos una obstrucción, después un flujo retrógrado de la secreción meibomiana, una transformación de la secreción meibomiana que no se expresa más hasta una atrofia del ducto de la glándula de meibomios. Este diapositivo nos muestra, es de Deuce 2, 2017, cómo hacer un diagnóstico de ojo seco, un esquema para nos orientar para hacer el diagnóstico. Entonces empezamos con algunas cuestiones de cómo es la vida del paciente, su trabajo, si siente desconforto. Una anamnesis muy bien hecha es muy importante para empezar al diagnóstico de ojo seco. Después de estas preguntas, analizamos algunos factores de riesgo como uso de tabaco, uso de algunas medicaciones, uso de lentillas de contacto, si el paciente ya fue operado de una cirugía oftalmológica como catarata, cirugía refractiva, también la blefaroplastia, la cirugía plástica ocular. Después de analizar estos factores de riesgo, podemos hacer algunos testes diagnósticos marcadores de la pérdida de la homeostasis de la película lacrimal. Muchas veces podemos hacer cuestionarios también como DEC5, como OSDI, que es Ocular Surface Disease Index,
algunos cuestionarios que los pacientes pueden responder en nuestra sala de recepción. Entonces, si tenemos un cuestionario positivo, factores de riesgo, algunas preguntas con respuestas positivas, podemos seguir a un examen de pérdida de homeostasis de la película lacrimal, que puede ser el BUT, Breakup Time, Non-Invasive Breakup Time, que es el tiempo de ruptura de la película lacrimal no invasivo, la osmolaridad o las coloraciones de la superficie ocular por fluoresceína o por lisamina verde. Entonces, así tenemos el diagnóstico clínico de ojo seco. Podemos en el examen en la lámpara de hendidura clasificar también entre ojo seco evaporativo o por deficiencia acuosa y después iniciar el tratamiento. Algunos testes que hacemos en nuestra oficina es teste de Schirmer cuando los pacientes vienen referenciados de los reumatologistas con sospecha especialmente de la síndrome de Sjögren, breakup time con la fluoresceína y también coloración de la superficie ocular con la lisamina verde. Nosotros también debemos prestar mucha atención en los párpados, porque aquí están la disfunción, la blefaritis, la disfunción de las glándulas de meibomios. Entonces, es la primera cosa que miramos en un paciente cuando está en la lámpara de hendidura. También es muy importante mirar a la conjuntiva para procurar alteraciones que van a distribuir mal la película lacrimal y también mirar a la altura de menisco lacrimal, que puede también significar una deficiencia de la parte acuosa de la película lacrimal. Pero nosotros entonces concluimos que para hacer un diagnóstico clínico necesitamos apenas de nuestra inteligencia, nuestra habilidad de conversar con nuestro paciente y también algunos exámenes clínicos, algunos instrumentos en la lámpara de hendidura, pocos instrumentos para hacer el diagnóstico. Pero cuando tenemos la necesidad de hacer estudios más profundos de la superficie ocular, de las glándulas de meibomios, hacer un estudio más detallado para el paciente, o cuando el médico siente la necesidad, como fue en mi caso, que ya estudiaba ojo seco, había muchos años, 15 años estudiando ojo seco y tratando a los pacientes clínicamente, sentía mucho la necesidad de observar más, de tener imágenes de las glándulas de meibomios, y con el tear check pude hacerlo. Entonces, cuando un médico desea hacer una experiencia diferente, un análisis más detallada, o también quiera colocar en su clínica un centro de referencia, es muy importante que tenga estos diagnósticos por imagen. Tear check, yo fui la primera oftalmologista en Brasil a recibir el tear check en 2021. El tear check hace 9 exámenes y es muy rápido, muy fácil de utilizar. Está aquí cerquita en mi oficina. Y siempre comienzo la avaliación de tear check con los cuestionarios, con el Eye Fitness Test, porque esta es la primera etapa de un examen donde el paciente escucha las preguntas y responde, y vamos así marcando las respuestas y haciendo un score. El paciente va sintiendo cómo es lo impacto de ojo seco, de la patología de ojo seco en su calidad de vida, en su calidad de visión.
Entonces, este primer examen ya nos muestra y ya también educa muchísimo el paciente para la necesidad de un análisis más profunda. Después podemos hacer el NIBUT, que es Non-Invasive Breakup Time, o sea, no colocamos ni una gota en el ojo y hacemos la medida de cuántos segundos la lágrima evapora y el tear check también va a dar en forma de gráficos en cuántos segundos y también es muy importante para que el paciente vea en cuántos segundos la lágrima está evaporando y esté sempre educado para su condición. Un otro examen es la análisis del ojo rojo, que es un señal también de la inflamación de la superficie ocular. Es que es también un síntoma que más preocupa al paciente porque el paciente no se siente bien en nivel social para estar bien en su trabajo, en su estudio con los ojos rojos. Y después voy a hablar de un trabajo que estamos haciendo en Brasil, en Europa, con los pacientes de mi clínica, haciendo todo una confirmación diagnóstica y comparativa entre el tear check y los exámenes que hacemos normalmente en nuestra oficina. Este es un examen, Andrés, que hace un vídeo de los parpadeos de los pacientes por 1 minuto. Y veo en mi clínica todos los días muchas personas con la patología de ojo seco y casi nunca veo un paciente que parpadea normalmente. Ya no hay personas en nuestra ciudad que parpadean normalmente. Entonces, normalmente el paciente también ve que no parpadea las veces de modo adecuado, el número adecuado de veces, y que también parpadea de modo incompleto, principalmente por lo uso de las Liliana, computadoras. esta prueba tiene un valor realmente importante, sobre todo en lo que es educación del paciente, ¿no? Mostrar... Importantísimo, porque a todos los pacientes debemos enseñar el parpadeo, la pausa, el parpadeo completo, la pausa en las computadoras. Entonces, ese es uno de los exámenes que más educan. Yo pienso que todos los exámenes del tear check educan al paciente, pero esto es muy importante. Andrés tiene toda razón. Perdón, creo que nos educa a nosotros también. Yo no tenía conciencia de cómo afectaba el parpadeo o la falta o el parpadeo incompleto a los pacientes. Y empieza a cerrar mucho de los pacientes jóvenes, los pacientes que toman medicación, de porque no solo la lágrima, sino también cómo es la mecánica del parpadeo afecta el ojo seco. Y no lo tenía en conciencia hasta que empecé a ver estos estudios. Sí, es muy importante ese examen para la educación del paciente, sin duda. Un otro examen que es muy importante cuando tratamos de la disfunción de glándula de Meibomius es la mebografía, que analiza la morfología de las glándulas de Meibomius, nos da un análisis tridimensional, nos da un análisis de cuánto este paciente ha perdido ya de las glándulas. Me quedo siempre muy impresionada cuando veo pacientes con una gran cantidad de pérdida de las glándulas de Meibomius. Entonces es un examen de imagen importantísimo, no solo hablar con el paciente, tienes una disfunción de la glándula de Meibomius, sino hay una imagen que hace un impacto en el paciente no va a tratar correctamente. Y cuando tenemos estas imágenes, tenemos un parcero en el tratamiento. El paciente se educa, el compliance para el tratamiento es mucho mayor. También tenemos esta foto
que es un close muy cerquita de los párpados para ver si tenemos señales de Demodex. Todos nosotros sabemos que el Demodex también es una importante causa también de la disfunción de las glándulas de meibomios, especialmente en los pacientes que tengan rosácea, también la disfunción que nosotros llamamos en Brasil de rosácea ocular, con ojo seco consecuentemente. Esto también es un importantísimo examen, que es la avaliación de la inflamación de la superficie ocular. Y cuando el paciente ve que está con mucha inflamación en la superficie ocular, a veces 80%, 90% de la superficie ocular con la tinta roja, el paciente se queda muchísimo preocupado y empieza a tratar correctamente. Y también hay una relación de este examen con los otros exámenes clínicos que voy a hablar un poquito más a frente. Y por fin, la análisis de la altura de menisco lacrimal también es muchísimo importante. Podemos medir con el software la altura de lo menisco. Siempre digo a mis pacientes, si hay un menisco muy grande, no es bueno. Y si hay un menisco muy pequeño, también no es bueno, porque significa que tenemos una deficiencia de la parte acuosa de la lágrima. Y también cuando hay un menisco muy grande, Andreas, es porque el paciente está prestes a tener una descompensación y tener lacrimejamiento, ¿cómo se dice en español? Epífora o lacrimejamiento. Epífora, como consecuencia de los ojos secos también. Este examen es muy rápido y muy intuitivo. Al final tenemos todo un report que muestra todas las imágenes al paciente y todos los análisis. El paciente puede ver con los diferentes colores si su examen está normal, está con una alteración leve, moderada o muy severa. También es importante tener este relatorio, ese report final, y puede compartir con su paciente vía email o por Wi-Fi. Es un mandatorio para centros de excelencia de ojo seco o dry eye spa. Es mandatorio tener estos reportes al final del examen. Más un ejemplo de este relatorio que está muy bien hecho. El paciente entiende muy bien su patología. Entonces, este STIR-Check hace una medida subjetiva, que es el cuestionario de Eye Fitness Test, una medida objetiva con todas las fotos, con todos los vídeos del software, que no depende de la respuesta del paciente. Nosotros podemos siempre repetir el examen en pretratamiento, hacer su tratamiento, después repite y puedes comparar su examen de antes de tratar y después de tratar. Entonces, eso es una herramienta muy importante y útil para que nosotros... Eso, Diana, perdón que te interrumpa, justo nos estaban preguntando ahí, que respondimos, si permitía hacer follow-up, y la verdad que es una de las principales capacidades que tiene el equipo, nos permite comparar y que el paciente pueda ver. Sí, podemos compararlos. Tenemos comparación de los exámenes. Cuando hacemos 2 exámenes, tenemos el primero y el segundo a seguir. Entonces tenemos la inflamación de la superficie ocular, 50% en el primer examen. Hacemos todo el tratamiento. En el segundo examen, la inflamación está en 10%. El paciente ve que
que está mejorando. Entonces, es muy, muy importante en el compliance del tratamiento del paciente. Entonces, es una tecnología innovativa, un smart screening, sin duda, y es un guía para nuestro diagnóstico de ojo seco. Es muy compacto, está aquí cerquita, está aquí en mi oficina, y cuando necesito estoy siempre usando el Tear Check con mis pacientes. Este es un diapositivo de Deuce2 que pasa por todos los pasitos que hablamos un poquito para diagnóstico, triaje, análisis de factores de riesgo, testes diagnósticos, clasificación, estadiamiento del ojo seco en leve, moderado, grave, y así podemos empezar el tratamiento de ojo seco según el estadiamiento. Si es un ojo seco más leve, sigue un tipo de tratamiento. Este es el tratamiento también de Deuce2. La mayoría de los pacientes están aquí, Andrés, en Step 1 y en Step 2, el paso 1, el paso 2. Paso 1 con aquellos pacientes que con ojo seco más leve. Entonces comienza la primera cosa que he hablado muy bien, que es la educación del paciente. El primer estágio de tratamiento del paciente, de todos los pacientes, es la educación. Entonces, este Step 1, todos los médicos, independiente si se trata un ojo seco o no, los médicos oftalmologistas deben saber este Step 1, que além da educación del paciente, la modificación del medio ambiente, la modificación de dieta, muchas veces con suplementación de omega 3, empezar los lubricantes oculares, las compresas mornas, higiene de margen palpebral, si necesario. Y cuando el paciente tiene un ojo seco más moderado, y ahí sí, este Step 2 es un poquito más exigente cuanto el conocimiento por parte de los médicos oftalmologistas, que exige ya un manejo con las drogas inmunomoduladoras, con las drogas esteroides, antibióticos, expresión de las glándulas de Meibomius, utilizar la terapia de luz pulsada, lubricantes que no tengan preservativos, etc. No voy a hablar mucho más del tratamiento, pero me gustaría hablar un poquito de este trabajo que habla de la importancia de la optimización de la superficie ocular en varios momentos de la cirugía, por ejemplo, en momentos preoperatorios, en momento intraoperatorio y momento postoperatorio. Nosotros que hacemos la cirugía de catarata o de refractiva, sabemos que los pacientes pueden desenvolver o aumentar los síntomas de ojo seco después de la cirugía. Entonces hay una orientación de siempre poder diagnosticar el ojo seco de manera mejor, de manera ideal, sería siempre diagnosticar ojo seco antes de las cirugías y controlar inflamación y mejorar la salud de la película lacrimal antes de las cirugías. Entonces, si tenéis un instrumento diagnóstico como Tear Check, puedes hacer ese screening de una forma más objetiva, directa, y ahí sí, si identificas un paciente con disfunción de glándulas, puedes tratar previamente este paciente para que no haga desconforto ocular o empeora de los síntomas de ojo seco, especialmente en los pacientes que
que utilizan lentillas intraoculares premium, especialmente las lentes trifocales, las lentes que necesitan una superficie ocular muy buena. Y también si tiene una superficie ocular alterada para su cirugía de catarata, podéis tener una alteración de biometría. Y cuando vais a implantar una lente intraocular super premium, que los pacientes gastan dinero y no se quedan satisfechos con el resultado postoperatorio, o porque no tenéis una cuidado visual buena o porque están con dolor y desconforto visual. Y podemos tener casi una dioptría de diferencia en cálculo de lente intraocular si la superficie de ojo no está bien, no está con una superficie con salud, entonces podemos tener una biometría con cálculo, con un error de cálculo, ¿no? Y no es bueno para nosotros como cirujanos tener un resultado como este. Esta es una parte de la charla que habla del tratamiento de las glándulas de meibomios con la otra tecnología de ESW Vision, que es la luz intensa pulsada regulada, con el aparelho de EI. Pero voy a parar por aquí, Andrés, mi charla, que podemos hablar, discutir un poco más de diagnóstico. Claro, Este claro. puede ser un motivo para una otra charla. Además Pero de para gente que se concluir, perdón. pienso que si tenéis interés en superficie ocular, hacer una clínica con más referencia para sus pacientes, es mandatorio un diagnóstico también de imagen, porque un diagnóstico de imagen lleva a un tratamiento también, y una parcería y una compliance. El paciente será un parceiro. Cuando no tenía este examen, sentía que tenía un poquito más de dificultad de indicar los tratamientos de las glándulas de meibomios, pero cuando el paciente ve su alteración, es mucho más fácil indicar los tratamientos. Liliana, bueno, excelente presentación, maravillosa. ¿Sí? Si podés dejar de compartir, así nos vemos los tres y discutimos un poquito, pero me encantó ese mensaje final. Yo creo que lo que nos propone esto nos da valor, ¿sí? Estamos dándole valor a nuestra clínica al tener estas imágenes, al explicarle al paciente. Recién decíamos en el chat que íbamos a hablar mucho de educación y estilo de vida. Yo lo tengo ahí atrás. Muy fácil de tenerlo, muy cómodo para el paciente, para nuestras técnicas. Me gustaría, Leo, vos que sos un nuevo usuario, ¿cómo ha sido tu experiencia en lo que decía Liliana, ¿no? Poder hablar con tus pacientes, mostrarles y el valor que te da eso para tu práctica. Sí, lo último que mencionó Liliana era un punto clave, que todo el camino empezó cuando charlamos nosotros, Andrés, de que quería llevar el Dry Spa a Buenos Aires, y que una de las cosas que me pasaba es que yo terminaba con el paciente con 3 tinciones diferentes, con un shimmer, con fotos, y no lograba generar el impacto para que el paciente entienda de que tiene que usar la gota X cantidad de veces, o que se tiene que hacer un IPL o otro tipo de tratamiento, y me costaba muchísimo comunicarlo. Esto, ¿sabes a qué lo comparo? ¿Viste el Demodex? Cuando sacás las pestañas, lo pones debajo del microscopio, se lo mostrás al paciente y ve el parásito, y ya cuando está con eso ya está adentro, ya entiende que tiene que hacerse tratamiento. Esto es lo mismo. O sea, tenemos por un lado la comunicación, que a nosotros nos facilita mostrar algo visual, es mucho más fácil, y el paciente que también exige que vos lo puedas mostrar con buena calidad todo lo que él tiene. Entonces, ese report overview que mostrás al final, en que está el estado del paciente con un comparativo de lo que es normal, los números normales, leve, grave, moderado, como si fuera el laboratorio, es súper expresivo para el paciente.
hay cosas que destaco que me parecen increíbles, que la miografía es muy práctica, es súper fácil de tomarla y mostrar al paciente. Lo del parpadeo, que ya mencioné previamente, que yo no tenía conciencia de que todo eso existía, y me ayudó mucho también a entender el problema del paciente, y más que el NIBUT, sino que el Tear Film Stability me parece algo que también es súper importante. Siempre destaco un poco en esos 3 estudios, más allá de que los demás también dan información clave, pero me cambió completamente la forma de charlar con el paciente. Y más allá de todo eso, algo que todo médico piensa es, a la hora de comprar un equipo, es el costo-beneficio. Y obviamente antes de tenerlo, hice una búsqueda en todo el mercado, y creo que a nivel costo-beneficio es top de gama. No tenés mucha competencia en ese sentido. Entonces, soy nuevito en esto, pero ya ando ahí como enamorado del estudio. Yo creo, Leo, que como hemos hablado, no sé qué opinás, Liliana, hoy ya pensar en una práctica premium, como tenemos los mejores equipos de topografía, como tenemos los mejores equipos para operar catarata, los mejores OCT, no podemos no pensar en tener un equipo de diagnóstico y un equipo de tratamiento, el que ustedes consideren, pero no podemos seguir con los pacientes con gotas de por vida y sin dar una solución. La gota tiene que complementar tratamientos, y para llegar a un tratamiento correcto necesitamos una plataforma de diagnóstico. Entonces hoy me parece que si queremos llevar nuestra práctica a ese nivel, no podemos no tener estos elementos, ¿no? Y vos hablabas recién, justo acá se me cayó, de lo fácil y práctico que es para el paciente. Acá estoy con Miguel de Scowich, y nosotros antes de que comenzáramos con el webinar, nos pusimos a estudiarlo, porque fue rapidísimo. Y acá tenemos, mira, la tablet, porque además el equipo viene con una tablet. Entonces a mí, por ejemplo, me permite moverme de consultorio en consultorio y mostrar esto mucho más fácil. Entonces, él tiene algunas veces unos síntomas de ojo seco, pero en realidad cuando vio su miografía está bastante bien. Pero quiero mostrarles este. Hablaban de los parpadeos que no llegan a completarse. Miren este muchacho, está complicado. O no entendió la consigna o realmente estamos con un problema. Lo tengo acá atrás de cámara. Pero realmente esto es un poco lo que hablaba Leo, la capacidad que tenemos hoy al alcance de nuestra mano, ¿sí? Con una tablet, poder mostrarle al paciente su calidad del estudio. Acá yo puedo mostrar una memografía, esto se lo manda al paciente por mail, el paciente puede tener todo el progreso. Creo que es muy práctica esa herramienta. ¿Qué opinas, Liliana? Sí, tiene una pregunta aquí. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva la realización del estudio? Cuando se hace un estudio completo en el Tear Check, yo llevo aproximadamente 10 minutos. Pero a veces no necesito hacer todos de una vez, Andrés, Leonardo. Exacto. A veces ya sé cómo el paciente pestañeja, entonces no hago este estudio en aquel momento. Entonces, muchas veces puedo llevar menos que 10 minutos, como 7, 8, 9 minutos. Depende de los pacientes. Pero es un estudio que considero rápido por todos los exámenes que da. Y al mismo tiempo el paciente ya resuelve hacer el tratamiento de luz pulsada. Entonces, estamos pensando en retorno, en ROI, el retorno sobre investimiento en equipos diagnósticos y de tratamiento para ojo seco. El retorno es muy rápido. Porque si piensas en número de pacientes, de todas las patologías que vemos en nuestro consultorio, en nuestra clínica, si tenéis más catarata o ojo seco, vamos a tener más pacientes de ojo seco. Si vamos a tener más pacientes de glaucoma o ojo seco, vamos a tener más pacientes de ojo seco.
vamos a tener más pacientes de lentes de contacto, ojo seco, más ojo seco. El ojo seco se comunica, la patología de ojo seco. Yo que quiero también participar en la educación de los colegas médicos es que la patología de ojo seco se comunica con los pacientes que usan lentillas de contacto, con los pacientes que usan gotas para glaucoma, con los pacientes que operan catarata y refractiva y también para preparar los pacientes que operan de catarata y refractiva, también los pacientes que van a operar o de postoperatorio de cirugía plástica ocular o de cirugía de retina también, ceratocone. Todos los pacientes necesitan mejorar la calidad de la superficie ocular, la calidad de la película lacrimal. Entonces, si somos oftalmologistas, debemos tener atención a la superficie ocular, porque está totalmente comunicada con todas las patologías que tratamos. Totalmente, totalmente, Liliana, y ya no hay especialidad de la oftalmología que se independice de la superficie ocular, lo hemos visto, y vos dijiste también otra cosa muy importante para nosotros acá en Dry Mentors, que es la educación de nuestros colegas, por eso un poco también esta serie de webinars. Leo, ¿tenés ahí unos casos clínicos o algunas curiosidades que preparaste? Sí, son tres cositas que en mi poca carrera en el tier check para mostrar que me parecían interesantes para ver. Me tendrías que habilitar. Ahí te habilito. Después de Leo, vamos a mostrarles que la gente sigue completando la encuesta, ¿sí? Así que ahí te puse Leo, ok. Así que están, insisto, no se vayan porque los resultados son muy interesantes y vamos a tener bastante tela para cortar. Son dos casitos, creo que son una de hace un par de días, ahí no sé si llegan a ver. ¿Sí? Hay que ponerla en presentación, que no te pase lo que me pasó a mí, yo que soy nuevo en esto. Ahí se ve. Ahora se ve perfecto. Bien, Leo, bien, bien. Esto es que no fui al Brascar. Claro. No, que justo hablábamos del tema del parpadeo, que esto me volvió la cabeza en el sentido de que al paciente fue tan fácil explicarle las cosas que le pasaban, que eran que tenía un ojo seco evaporativo por dos motivos. Por un trastorno de las glándulas de meibomio, que bueno, si hacemos la meibografía se ve que está alterado, y se ve cómo se empieza a romper la lágrima desde temprano, pero no solo eso, era un paciente que que trabajaba más de 6 horas utilizando pantallas y tomaba 2 medicamentos, uno para dormir y otro para alteración del ánimo, y que el ojo derecho da, creo que 2 o 3 parpadeos en un minuto. El otro ojo, el izquierdo, que no lo agregué acá, en un minuto no parpadeo. O sea, vos en eso le podés decir, mirá, tenés una muy mala lágrima que se evapora antes, pero no solo eso, que el párpado que tiene la función de esparcir toda la lágrima no está funcionando bien. Entonces tenemos que trabajar sobre esto. O sea, una vez que dije esto, el paciente mismo ya te empieza a referir un montón de cosas más, y ahí con eso ya lo tenés agarrado para poder entregarle el tratamiento de manera correcta, y lo va a hacer. O sea, mejorás muchísimo el compliance en ese sentido. Y el otro, que es un amigo mío, de una rosácea ocular, como ahí podés ver el tema del ojo rojo, cómo se destaca, y que es súper visible. También el tema de las alteraciones en las glándulas, y cómo el report overview le da las alteraciones, y que también es un amigo que le he dicho miles de veces que probablemente tenía una rosácea ocular, que tenía trastornos en la superficie, etc. Pero una vez que le hice el estudio y se lo pude mostrar objetivamente con imágenes, ahí dijo, ok, vamos a hacer el tratamiento, te creo, y eso que yo era un amigo, te creo, empecemos a hacer. Y ahora estamos justamente haciendo un tratamiento
en el cual ya mejoró, en un mes le vuelvo a repetir esto, y seguramente vamos a ver una mejoría, pero esto fue la clave para que un amigo me diga, te creo, entiendo lo que tengo y empiece a hacer el tratamiento. O sea, ya con eso creo que habla de la importancia de la educación. Bueno, ahí está, ¿no? Es lo que venimos diciendo, educación y poder mostrarle al paciente fehacientemente lo que está viviendo. Y esa tabla que ustedes pueden ver ahí, que es algo tan simple como el semáforo, qué educativa que es Liliana, ¿no? Y qué fácil de entender para el paciente, sin números tan complejos, se puede guiar por los colores e ir viendo cómo va mejorando o empeorando en caso de no haber tratamiento. Sí, para mí concordo con Leonardo porque es un instrumento diagnóstico y de educación. Es perfecto y es muy rápido, muy fácil, muy intuitivo de hacer el examen. El paciente entiende muchísimo bien y empieza el tratamiento de manera más completa. Bueno, para ir También, terminando... también con los Sí, cambios de los hábitos, que es una bueno, cosa totalmente. importante en la educación del paciente. El Enseñar estilo a de vida es parpadear y fundamental, todo. es fundamental. Bueno, a ver, Leo, dame una buena noticia, Liliana también, decime si esto se comparte, porque si ya hoy no compartimos esto, ya si no se ve bien en el webinar, Increíble, fue me tengo que perfecto. retirar. Ya hoy me retiro después de 350 webinars. Pero bueno, esto fueron las respuestas que nos dieron nuestros colegas durante toda esta charla, y miren qué interesante. Bueno, arrancamos con esto, para cortar un poco, una pausa activa. La gente está feliz, está entusiasmada, está emocionada, está contenta, nos ponen mira, ahí nos van respondiendo unos buenos emojis de cómo han vivido hoy la presentación. Pero comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué porcentaje de paciente consulta por ojo seco en su práctica? Interesantísimo que la mayor respuesta se da entre el 30 y el 50% de los casos, ¿no? Y la segunda respuesta más popular es la que entre el 50 y el 80%. Estamos hablando más de la mitad de los pacientes y hasta un 80% vienen por consulta de ojo seco. ¿Qué les parece esta respuesta, Liliana, Leo? Me parece certísima. Yo había comentado que es la patología hoy que más está en nuestras clínicas, sin duda, es ojo seco, Totalmente. sin duda, Totalmente. totalmente. Niños, jóvenes, adultos jóvenes, ancianos, Sí. mujeres, postquirúrgico, glaucoma, lentillas de contacto, todos tienen algún grado de ojo seco. Por eso la importancia de los médicos hacer atención para los exámenes de ojo seco, el tratamiento adecuado también. Bien. Vamos a la próxima. Esto es también muy interesante. Preguntamos cómo diagnostica la enfermedad hoy. Y fíjense que las palabras más grandes, obviamente, son las que mayor respuesta han tenido. Y si hacemos un pantallazo rápido, encontramos anamnesis, Schirmer, por la clínica, el BAT, biomicroscopía, tinciones, memografía, pero no encontramos grandes plataformas de diagnóstico. O sea que nos hace pensar que la mayoría de nuestros colegas está haciendo, como hablamos con Leo recién, Leo, o lo que comentabas antes de tener el equipo, está haciendo la clínica y se está guiando en el diagnóstico, que también es muy bueno. Ojo, nadie rechaza la clínica, que es soberana, como siempre se dice, pero no encontramos respuestas contundentes en cuanto a un equipo o en cuanto a una plataforma de diagnóstico. ¿Qué te parece, Leo? No, totalmente. Pasamos de diagnosticar en la lámpara de hendidura, tenés un ojo seco y te vas a tu casa, y ahora como la población, la edad se empieza a correr a los más jóvenes, y como dijiste recién, entre el 30 y el 80% es casi toda la consulta, vas a tener tanta gente, necesitas sí o sí tener un equipo de diagnóstico. Solamente con la lámpara, para la clínica quizás es más para nosotros. Necesitamos un equipo
para el paciente. Y esta es la vuelta de tuerca. Acá está la respuesta. Y algo que a veces no hablamos y que cada vez los médicos nos estamos animando más a comentar, lo que dijo Liliana. La tasa de retorno también por liberación es importante porque son estudios que por lo general se cobran bien y el paciente entiende la tecnología y entiende lo necesario que es y que por lo general no está cubierto por los seguros médicos y demás. Bueno, utiliza cuestionarios para pacientes de ojo seco, OSDI, DQ5, SPID. Bueno, no sé si la gran mayoría, pero la mayoría dijo que sí. Eso es también positivo. Esto está muy bueno. Le pusimos esa imagen a nuestros colegas y le preguntamos qué opinión te merece la educación del paciente, que hoy nos cansamos de hablar de eso y le pusimos todo el foco ahí. ¿Crees que al ver un estudio como este, que estamos viendo una bibliografía hecha por Tirchek, comprenderá mejor su diagnóstico? Hay muchísimas respuestas, pero fíjense lo que nos han respondido nuestros amigos y colegas. Es fundamental para nuestra práctica, importantísimo para la adherencia a la medicación, muy importante para el entendimiento de la patología, absolutamente no tengo duda, fundamental. Bueno, todo el mundo, como pueden ver en esta cantidad de mensajes, para mí es clave durante la consulta. Acá alguien respondió no creo, que es totalmente válido. Otro nos pone educarlos es lo primordial. Claro que sí, indispensable. Bueno, realmente creo que todos coincidimos que la educación es la clave de todo. Lo que le podemos comparar es, ¿te acordás de cómo le explicabas al paciente previo a esto que era una glándula de megomio, una megomitis? La cantidad de papelitos dibujados y mal dibujados, porque yo por lo menos dibujo muy mal, era dificilísimo explicarle. Con esto es un antes y Así. después. Totalmente, totalmente, y ahorramos papel, que es importante también. Bueno, y la última. ¿Hacia dónde crees que va la enfermedad de ojo seco en el futuro? Pusimos como opciones, ¿tendremos un descenso en la prevalencia? Nadie respondió. ¿Se mantendrá estable en los próximos años? 3 personas. ¿Cada vez más pacientes lo sufrirán? Fue la respuesta que más respuestas tuvo. Y será entre el 80 y el 90% de nuestra práctica. Fue la segunda mayor respuesta. O sea que creo que todos estamos alineados. Muchas gracias a todos los que respondieron. La verdad que se nos hizo muy interesante entender estas respuestas, analizarlas. Y bueno, creo que todos estamos de acuerdo de que esto es una patología que viene en ascenso y que, como dijimos al principio, tenemos que estar preparados como médicos e institución en dar respuesta a nuestros pacientes. Importantísimo, Andrés. Y como dije anteriormente, cuando estamos con atención a la superficie ocular, estamos tratando al paciente mejor en todas las otras áreas. Cuando tratamos glaucoma, cuando tratamos catarata, refractiva, lentes de contacto, niños, refracción, gafas, todo está mejor cuando la superficie ocular está bien tratada. Totalmente. Bueno, hemos tenido un webinar creo que espectacular. Hicimos cumplir con el tiempo, 1 horita y 10, pero valía la pena mostrar estos resultados. Liliana, gracias. Ha sido una masterclass espectacular. Te frenamos en tratamiento porque es la excusa, te decía, para que vengas de nuevo y hagamos una segunda webinar. Sí, Y ahí arrancamos. para hablar de luz pulsada, con Claro, un ahí tenemos perfecto match entre diagnóstico y tratamiento. mucho para hablar, por supuesto. Leo, querido, como siempre, gracias. Sé que tuviste ahí todo un inconveniente, pero has llegado en tiempo y en horario, así que muy, muy valioso de tu parte. Gracias a todos los que nos acompañaron, un montón de personas conectadas durante esta hora. Gracias a SW, a Iskowich, a Miguel, que está acá detrás de cámara ayudándonos. Y queremos recordarle también, todos los que se hayan conectado y estén en la base de datos de este webinar, SW le hace una súper atención a toda la comunidad de Ophthalmo University Ready Mentors con un 10% de descuento. Creo que puede servir en estas épocas que tenemos que invertir, todo suma. Estamos en contacto. Gracias, Liliana, gracias, Leo. Gracias a todos. Saludos de Brasil. Chao, chao. Adiós. Adiós.